Muy bien, queridos amigos y hermanos que nos visitan hoy también en el programa de preguntas y respuestas. Su pregunta es el tema. Bienvenidos. Bienvenido, Pastor Petro, nuevamente. Gracias. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa y queremos saludar a nuestra audiencia, los que ya se han conectado, los que se irán a conectar para el programa de hoy. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar el programa con una oración para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este día. Gracias por las bendiciones que nos concedes. Y ahora te rogamos tu bendición para el programa de preguntas y respuestas en el día de hoy. Tú puedas bendecir al Pastor Petko, quien va a responder a las preguntas y presentarnos también el mensaje correspondiente a este tema que hemos estado analizando. Tú puedas bendecir también a cada una de las personas que se conectan. Bendice también el mensaje de hoy, que pueda ser de bendición en nuestros corazones y podamos comprender lo que tu palabra nos enseña cada día. Te lo agradecemos y te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y esperamos también poder llegar a sus casas, a su oficina, en su trabajo y poder también ser parte de la bendición de Dios a través de la presentación de la palabra. Los que deseen escribirnos pueden escribirnos al chat ahí en Zoom o en Facebook. Pueden dejar también sus preguntas, sus inquietudes, o también al correo de info@sda1844.org, el que aparece ahí en la lección de escuela sabática. En ese correo ustedes pueden escribirnos y esperamos entonces poder responder a sus preguntas. Hemos venido tratando un tema sobre la guerra o el cristiano y las armas, y cuál es la posición que debemos tomar frente a esta situación. Lo hemos mirado a través del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en época de la edad de la Iglesia Apostólica, la Edad Media, pero hoy vamos a ver un poco más acerca de este tema hasta que lleguemos ya a nuestro tiempo real, qué posición debe de tomar la Iglesia o cada uno en particular en este sentido. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Pastor Petko, bienvenido nuevamente. Gracias. Y tengo una pregunta y quiero hacerla en este momento. Y la primera pregunta es, ¿qué posición tenían los cristianos en tiempo de la guerra civil acá en Estados Unidos? Es muy interesante esta pregunta y en la presentación que tenemos como un fruto de una investigación histórica vamos a ver que distintos grupos protestantes tenían distintas creencias, pero especialmente los descendientes de los anabautistas que provenían de Europa, que fueron holandeses, también alemanes y ingleses. Ellos formaban un grupo de cristianos pacifistas, como lo llamaban. Entonces ellos rechazaron la participación con cualquier tipo en la guerra. Y eso prácticamente, esa posición de esos movimientos cristianos, que también se dividieron después y tomaron otros nombres, como el nombre de los menonitas y el nombre de los cuáqueros. Entonces esos dos movimientos prácticamente formaron la posición pacífica de cristianos en Estados Unidos, y después podemos ver que esa influencia se expandió en el resto del mundo, porque ellos, la posición firme que ellos tenían sirvió
para que en los derechos humanos se consideran o respetan la posición de pacífica cristiana, y eso entró en la Constitución, en los derechos humanos de Estados Unidos, y eso sirvió para la protección después a los adventistas y otros grupos cristianos que tomaban esa posición. Fueron otros cristianos, puritanos, y otros protestantes que no tenían problema de participar en la guerra. Ellos sí participaban y luchaban con los indios nativos y con otros grupos, pero eso es que sucedía en ese tiempo. Se formó un bloque muy firme de pacifismo en Estados Unidos. Ya, ahora, o sea, hay otra pregunta más al respecto, y es que quiere decir entonces que no solo los adventistas originales fueron los que tomaron esa posición de pacifismo, sino que hubo otros movimientos también al respecto que tomaron posición de no tomar armas. Sí, exactamente. Prácticamente en su principio los adventistas fueron una minoría comparado con eso de los menonitas y de los cuáqueros. Los cuáqueros existían como movimientos no solo geográficamente en el norte, pero también en el sur. Y ellos promovieron, o fuimos los proveedores de esa solución pacífica de parte del gobierno, proveer una salida de esas personas que no querían participar en la guerra con un pago. Pues ellos podían prácticamente ser excluidos de servicio militar obligatorio. Yeah. Y la siguiente pregunta, algo relacionado con lo último que usted tocó, es ¿qué posición tomó el gobierno? O sea, ¿qué hizo el gobierno acá en Estados Unidos con esas personas que no tomaban armas, que no estaban dispuestos a ir a la guerra, simplemente ya no van y listo? ¿O qué hizo el gobierno al respecto de eso? Es muy interesante que el gobierno americano fue muy comprensible en esa situación, y ellos proveyeron desde el principio prácticamente una solución. Una solución en el principio fue pagar los $300, que no fue poco dinero, pero los adventistas tomaron esa posibilidad, empezaron de juntar dinero y pagar para sus miembros jóvenes que entraban en esa esfera, en esa área de obligación. Entonces también se consideró que como esos protestantes que vinieron a Estados Unidos fueron de los pioneros, de los primeros que vinieron a Estados Unidos, entonces ellos tenían una influencia bastante fuerte en el gobierno. Algunos de los cuáqueros también no resistían la participación en política, que significa que algunos de los cuáqueros fueron ya elegidos como gobernadores en el gobierno. Entonces ellos también hacían su influencia en ese sentido, y en el Bill of Rights, como se llama en inglés, en el documento de los derechos de todos los americanos, entró esa libertad religiosa que es fundamental, prácticamente hasta hoy está protegiendo la creencia de distintos movimientos religiosos, y tenemos derecho de escribir una carta al gobierno y tener una disculpa si está conectada con las vacunas, si estaba con el ejército o con cualquier otra cosa que está relacionada con nuestra creencia. Las instituciones gubernamentales ciertamente deben seguir y respetarlo. Es interesante, ¿no? Sí. Porque, como usted ha mencionado, el gobierno se fue creando y la Constitución se fue creando con principios bíblicos, ¿no?
religiosos, porque eran de esos cristianos que habían huido de Europa y ahora estaban establecidos acá y hicieron parte como del gobierno para establecer algunos principios que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Se mantienen, porque en otros países es diferente, o sea, como es un país católico, tienen otros principios que no tienen tanto a favor de los cristianos, ¿no? Entonces, interesante esa parte. Bueno, queremos ver entonces más amplias las respuestas a la presentación. Bueno, esa presentación vamos a cubrir un tiempo histórico que es más o menos de 1600 hasta 1800 y especialmente esa etapa especial donde el protestantismo europeo se está trasladando en Estados Unidos, la persecución europea dentro de Europa. Vamos a ver cómo eso sucede con la nueva tierra y nuevo establecimiento de la nación americana aquí en Estados Unidos. El primero que vamos a ver está relacionado con el movimiento de Ana Bautista, es el 1524. Vamos a recordarnos desde la vez pasada que este movimiento de Ana Bautista tenía una posición muy especial y muy conservadora, relacionados especialmente con la creencia de la palabra de Dios en la Biblia, de la predicación de la monte, y desde ahí se tomaban literalmente las palabras de Jesucristo, explicando que prácticamente un cristiano no puede matar su prójimo. Es interesante que el anabautista y los seguidores de este movimiento no tomaban mucha importancia a la ley de Dios, sino más se fijaban al amor de Cristo, la hermandad, y que no puede uno herir su hermano. Y el movimiento de anabautista fue famoso en ese momento porque fue la guerra con los turcos, y los seguidores de los anabautistas decían que un cristiano no puede ir a la guerra. También si los enemigos son musulmanes, son de otra fe, no importa, pero si queremos vivir como Cristo vivió, entonces no podemos matar a nuestro prójimo. Y aquí en el lado derecho tenemos los 3 puntos principales, o el credo de ellos. El creyente no debe hacer juramentos ni remitir disputas entre creyentes en los tribunales de la justicia para su resolución, de acuerdo de el 1 Corintios capítulo 6, 1 hasta 11. El creyente no debe portar armas ni ofrecer resistencia por la fuerza de los malhechores, ni empuñar la espada. Ningún cristiano tiene el jus gladi, o que es de latín, en español es derecho de espada. Es interesante que en ese primer credo no solo se decía que no se puede jurar, no podemos usar el juramento, pero se decía también que si nosotros debemos recibir una mala respuesta o en defensa propia, tampoco podemos usar la violencia. Y eso es, como podemos ver, un seguimiento de la iglesia primitiva. Los apóstoles, ellos lo creían lo mismo, y sabemos que los apóstoles no resistían, no hicieron ninguna guerra contra los romanos, fueron mártires, murieron, pero no se defendieron con violencia. Eso es netamente la posición de los anabautistas en este tiempo de 1524. El segundo punto es: el gobierno civil pertenece al mundo. El creyente pertenece al reino de Dios.
por lo que no debe ocupar ningún cargo ni tiene ningún rango bajo el gobierno y cual debe ser obedecido pasivamente. ¿Qué significa? Que los anabautistas no querían participar no solo en la política, pero de ninguna manera apoyar o trabajar o ser involucrados con el gobierno, porque el gobierno terrenal no es el gobierno celestial. Vamos a ver más tarde que los Quakers tenían una diferencia en este punto. Ellos sí aceptaban un cargo en el gobierno si esto no inflige su creencia. Entonces ellos podían ser gobernadores, podían ser líderes elegidos en Estados Unidos. Y el último decía: los pecadores o infieles deben ser excomunicados y expulsados de los sacramentos y de las relaciones con los creyentes, a menos que expíen, según 1 de los Corintios capítulo 5, pero no se practicara violencia contra ellos. Entonces, todos ellos que no estaban de acuerdo con los primeros dos puntos, ellos fueron excomulgados, excluidos de la comunidad, y eso es una posición que podemos ver que también reflejó mucho el movimiento adventista. Aquí tenemos más información de cómo, por ejemplo, los anabautistas se cambiaron de nombre cuando ya se hicieron más grande. ¿Por qué? Porque un sacerdote católico se convirtió en la creencia y su nombre fue Menno Simons, y por eso entonces después ese movimiento ya no se llamaba más anabautistas, sino se llamaba menonitas por el nombre de Meno. Y aquí en la parte derecha tenemos los menonitas enfrentaron generaciones de dura persecución en Suiza, Alemania, Holanda. Aunque los grupos menonitas permanecían en estos países, muchos comunidades e individuos emigraron al lugar que les ofrecían seguridad, incluida la colonia de Pensilvania. A partir de 1683, el estado de Pensilvania sigue siendo hoy el hogar de la mayor concentración de comunidades menonitas en el Estados Unidos. Y no solo ahí, tenemos menonitas, por ejemplo, en los bosques de Colombia, de Perú, de Bolivia. Ellos compran terrenos enormes, muchos grandes, lejos de las ciudades. Entonces ellos viven ahí en sus comunidades, tienen sus escuelas, su producción de distintas comidas y materiales que la venden, y de ahí entonces ellos gozan de una bendición también especial, pero tienen sus creencias muy particulares. Seguimos más adelante a ver cómo se desarrolla el protestantismo y el pacifismo aquí en el norte de Estados Unidos. El pacifismo se estableció en las colonias de América del Norte cuando el gobierno británico otorgó a William Penn, miembro de las sociedades religiosas de amigos o cuáqueros, una carta para establecer la colonia de Pensilvania en 1682. Los amigos o los cuáqueros habían surgido como un movimiento distinto en Gran Bretaña en mediados de décadas de 1650 bajo el liderazgo de Jorge Fox. Fox combinó una estrecha adhesión a las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña o de la Monte, con un sentido místico de la presencia del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Entonces tenemos que en el punto de el pacifismo, los cuáqueros estaban lo mismo, o creían lo mismo,
como los menonitas, con la diferencia que ellos sí pensaban que participar en el gobierno o trabajar en el gobierno sin tomar las armas, eso no infligía su fe. Desde el comienzo de la colonia de Pensilvania vivió con tensiones significativas entre los ideales de su liderazgo cualquiera y los realizados de las empresas colonial más amplias en América del Norte, que no está moldeada por esos valores. Con el tiempo, el número de resistentes en la colonia de no gran cuáqueros y las convicciones similares creció mucho más de la población de los amigos. Antes de los crecientes conflictos con los nativos en la parte occidental de la colonia de los amigos, renunciaron a sus papel de liderazgo en 1756. Podemos ver que, por ejemplo, como los cuáqueros o los amigos no usaban armas, no usaban la violencia. Entonces, cuando se entraban en conflictos con los nativos, entonces tenían una respuesta muy diferente de parte de los indios, porque los indios sabían que esa gente no matan, no hacen ningún daño, entonces ellos tampoco lo hacían daño. Y de esa forma tenemos muchas, por ejemplo, respuestas o descripciones de situaciones en que los cuáqueros fueron tratados de una manera muy diferente y los menos pacíficamente con los indios. Ellos también creían que deben convertir a los indios, deben predicarle, deben tener relaciones con ellos. Lamentablemente los puritanos no creían ellos creían que los indios son como los pueblos de Canaán, deben ser exterminados, deben ser aniquilados, ellos son salvajes y todo eso. Entonces ellos promovían directamente la guerra con ellos y lamentablemente no querían ni evangelizarlos, no querían traerle la palabra de Dios. Hay un caso muy especial en norte de Carolina, 2 misioneros bautistas se fueron a evangelizar los indios. Y después de 2 años regresaron en su iglesia y dieron testimonio cómo eficientemente ellos traducieron la palabra de Dios, enseñaban y cómo muchos indios aceptaron el evangelio. ¿Qué sucedió? Es que la iglesia lo excluyó de la iglesia, diciendo que cómo pueden ellos evangelizar los indios, ellos son salvajes y esto y el otro, sí. Entonces la política colonial de diferentes movimientos fue distinta y podemos ver que la posición correcta bíblica en este caso trajo mucha bendición a los que emigraban, a los emigrantes aquí en Estados Unidos. Vamos a ver en el siglo XVIII, ya llegamos más cerca de la guerra civil y el desarrollo de Estados Unidos. Al principio del siglo XVIII surgió un nuevo movimiento en Alemania, profundamente influido por las convicciones anabautistas, pero que seguía siendo una comunidad distinta. Los miembros de este movimiento emergente de suman solo docenas inmigraron en masa en Pensilvania poco después de su surgimiento. Y en América del Norte tomaron el nombre de la iglesia de los hermanos. Así que tenemos los amigos, que son los cuáqueros, tenemos aquí los hermanos y tenemos los metodistas, los menonitas. Los hermanos, el cual que los menonitas y los cuáqueros tenían como una de las características definitorias la creencia en no participación en la guerra.
Durante las últimas décadas del gobierno cualquiera del Pensilvania, los hermanos y los menonitas ofrecieron todo el apoyo que podían y dieron la bienvenida a la libertad de participar, de practicar su fe, incluido el compromiso abierto con el pacifismo. Entonces, esos tres movimientos prácticamente establecieron el grupo de paz, que vamos a leer aquí en la parte derecha. Con el tiempo, los miembros de los tres grupos y a veces llamados iglesias históricas de la paz se mudaron al oeste y al sur de Pensilvania, estableciendo comunidades de otras colonias. La guerra que marcó el esfuerzo de las colonias, estableciéndoles por liberarse de control británico, resultó difícil para los miembros de las iglesias de la paz, y algunos emigraron a Canadá para evitar el conflicto. Es interesante cuando surge la guerra civil contra los ingleses, contra el rey. Entonces esos movimientos no participaron. Y si surgió alguna persecución, podemos ver que ellos preferían irse a Canadá o en otro país, en otro lugar, cambiarse de lugar, pero no participaron en la guerra. Sin embargo, en general, el gobierno respetó el pacifismo de los miembros de las iglesias de la paz y se permitió evitar la participación militar. Su presencia fue lo suficientemente significativa como para que James Madison, uno de los primeros borradores de la Declaración de Derechos que siguió a la Revolución, incluyera una disposición que establecía el derecho constitucional a la objeción de conciencia frente a la guerra. Entonces podemos decir que esos movimientos, pequeños o grandes, pero como fueron tan firmes en su convicción, ellos demostraron su posición, fue famosa, fue revelada. Entonces esa posición entró después en la Declaración de los Derechos civiles, y eso es que después influenció otros países, y hoy que tenemos es por esa razón tenemos esa libertad de conciencia de objetar la participación en la guerra. Pero vamos a ver que los adventistas del séptimo día más tarde introducen un momento nuevo en la justificación de esa posición pacífica. Eso vamos a verlo en los próximos diapositivas. Siglo XIX, más primeras sociedades de paz y la guerra total. Estas primeras sociedades de paz fueron notables por un par de razones. Señalaron la difusión de convicción explícita sobre el rechazo de la guerra más allá de las iglesias de la paz. Una proporción significativa de los que estaban comprometiendo con las sociedades de la paz eran cuáqueros, que son los amigos, pero muchos no lo eran. Pueden ser las primeras organizaciones del mundo con el propósito específico de promover la oposición política en la guerra como instrumento de política estatal. Además, algunos elementos de ese pequeño movimiento por la paz se conectaron con algunos elementos de movimientos contra la esclavitud mucho más grande. Que podemos ver es que no solo religiosamente se justificó esa posición del pacifismo. Podemos ver que la existencia de los cuáqueros y de los otros movimientos cristianos hicieron que grupos que no necesariamente fueron religiosos, pero también se unieron y hicieron prácticamente grupos humanistas
que también rechazaban la participación de la guerra. Y eso es muy interesante, igual como nosotros somos vegetarianos, pero si estamos muy activos y predicamos bien, pues entonces hay gente que no son religiosos, sin embargo, son vegetarianos. ¿Por qué? Porque el vegetarismo tiene su justificación y fundación científica para la salud, entonces las personas lo practican independientemente de su posición religiosa. Así es también con otras creencias de nuestra iglesia, pero eso específicamente es muy importante porque así se empezaron a establecerse movimientos políticos que tenían su convicción en el pacifismo. Vamos a ver, la guerra civil empieza en Estados Unidos el 12 de abril de 1861 y termina el 9 de abril de 1866. Y en este tiempo de guerra mueren una gran cantidad de personas. Hay una clase extenso que se puede hacer de esa guerra civil. Se cambiaron las herramientas, tenían ya otras escopetas más afinadas y estas escopetas mataban con más precisión. Entonces la gente tenía una forma de ir a la guerra caminando aquí contra el enemigo, pues eso sin esconderse, sin nada. Entonces disparándolo se morían con cientos de personas en cada batalla. Entonces fue una masacre increíble. Entonces ahí viene la posición, porque los adventistas existían en este momento, pero también los otros cristianos pacifistas. Entonces, ¿cómo o qué se sucedió en ese tiempo tan solemne? Vamos a leer en el principio, el 12 de abril, cómo empieza la guerra y qué hacen los pacifistas. El primer periodo se caracterizó por alistamiento voluntario y no presentó grandes dificultades porque los adventistas podían mantenerse libremente al margen del conflicto, aunque algunos lo miraron con recelo, componiendo que simpatizaban con la rebelión, no se ofrecieron ni participación en la guerra. Ni participaron. Sí, pero vamos a ver qué viene, y eso es esos tres pasos son muy comunes, suceden en cualquier tipo de tiempo de guerra, y los países que todavía no tienen guerra, pues deben saber que eso es la forma como normalmente sucede. El segundo periodo es conocido por la introducción del giro obligatorio. Por la gracia de Dios, el proyecto de la ley tenía una disposición que permitía la exención con la condición de que el recluta proporcionara un sustituto para servir en su lugar o el pago de $300. Durante este tiempo, los adventistas se ayudaron unos a otros para obtener el dinero necesario para la exención. Podemos ver que ya viene un recluto obligatorio, y eso es que sucedía en todos los países comunistas también. Ahora muchos países tienen el ejército profesional y no necesitan una reclusión de personas obligatoria, pero si empieza la guerra, mueren muchas personas, entonces el próximo paso es esa reclutación de soldados obligatoria. Gracias al Señor, aquí se proveyó una posible excepción, una salida por pagar $300. El último periodo se agregaron algunas reformas en la ley que se mantuvieron vigentes hasta el final de la guerra. La extensión todavía se concedía, pero
limitada a las personas que consensudamente opuestas al porte de armas. Entonces se debía presentar una carta de la iglesia donde tú estás miembro, que de verdad su fe es que no puedes ir en la guerra, para que te permiten una excepción. También debían ser miembros de dominaciones religiosas cuyos principios también son opuestas de la guerra y fueron reconocidos como no combatientes. Bueno, en esa tercera parte también se permitía pagar los $300, o vamos a ver que también se le permitió de hacer un servicio de trabajo en los hospitales, pero solo para las personas que podían confirmar y comprobar que ellos son miembros de ese tipo de iglesias pacifistas. Vamos a ver cómo se desarrolla más allá la ley y la situación legal en el país de Estados Unidos, y porque eso es sumamente importante después saber qué comportamiento aceptaron los adventistas del séptimo día, los pioneros de este movimiento, y cómo se mantuvo la creencia en ese tiempo. Hermana White recibe una visión, 1861, y también en marzo 3, 1863. Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede participar en esta guerra desconcentrante porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos de sus oficiales. Habría una continua violencia de la conciencia. Violación de la conciencia. Entonces, que podemos ver aquí es que el espíritu de profecía claramente revela la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es mantener la posición pacífica, así como los otros grupos protestantes, así como los cristianos en su forma principal, y lamentablemente más tarde vamos a ver que los adventistas cambian esa posición. Marzo 3 hasta febrero 24 tenemos algunas novedades en el comportamiento del gobierno. Durante la guerra civil, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley de reclutamiento que produce el primer reclutamiento de ciudadanos estadounidenses en tiempo de guerra en la historia de Estados Unidos. La ley requiere el registro de todos los nombres entre las edades de 20 y 45 años, incluidos los extranjeros, con la intención de convertirse en ciudadanos antes del 1 de abril. Es interesante que esta ley está vigente hasta hoy. Y que en el tiempo de la guerra en Vietnam, todos los extranjeros que estaban en Estados Unidos no lo dejaron salir del país, sino lo reclutaron todo el ejército. Pero le daban la posibilidad como que organizar sus papeles, ¿o no? No, en el tiempo de la guerra en Vietnam no le dieron ninguna posibilidad. Todo lo enviaron en la guerra y muchos se murieron y pagaron $20,000 a sus familias y ahí se quedó todo. Sí. Por eso ese país tiene su libertad, pero tiene también sus particularidades, que en otro país, por ejemplo, no van a reclutar a un extranjero, pero aquí en Estados Unidos sí. Las extensiones de reclutamiento se podían comprar por 300 o encontrado una recluta sustituto. Esta causala provocó significantes disturbios en la ciudad de Nueva York, donde los manifestantes se indignaron porque la extensión de otorgarse eficientemente solo a los ciudadanos
estadounidenses más ricos, pues quien tiene ya. $300 y quien no tiene, los pobres. Era un problema ya, porque el conseguir $300 para las personas que no tenían el dinero, entonces, Sí. ¿qué hacer ahí en el Es momento? difícil, Sí. debes tener $300, es mucho, puedes comprar una casa con $300 Ya, en ese tiempo. entonces era un Sí, dineral. sí. Entonces el gobierno viene a un otro arreglo. Vamos a ver que pronto, por tanta demostración, entonces el gobierno en 1864 viene con otra ley. En julio de 1864, momento en el cual se retiró el privilegio de comulgación de $300. Sin embargo, el 24 de febrero se había promulgado un nuevo proyecto de la ley que ahora otorgaba un servicio alterno antes abierto a cualquier persona, solo aquellos que tenían principios religiosos contrarios al porte de armas. Dichos individuos podían, cuando fueran reclutados, ser considerados no combatientes y asignados a servicios a los hospitales o ciudadanos de los libertos, o pagaban la suma de $300. Bueno, trabajar en los hospitales en ese tiempo significaba atender a los heridos, soldados heridos, que fueron una cantidad enorme, pero con el propósito de mejorar su salud y enviarlo otra vez en la frente, que muchos cristianos tampoco aceptaban. Y vamos a ver que los adventistas prácticamente seguían pagando los $300, pero no aceptaban ir a trabajar en los hospitales por esta misma razón. En intervalo del 24 de febrero de 1864 hasta el 4 de julio el mismo año, los adventistas ni siquiera solicitaron el servicio alternativo, sino que continuaron pagando el dinero de comulgación original de $300 hasta que ya no fue posible. Solo entonces hicieron una declaración abierta al gobierno. El comité ejecutivo de la Asociación General Adventista del Séptimo Día, compuesto por John Bigton y Loughborough y John Amadon, envió una declaración de principios al gobierno de Michigan el 2 de agosto de 1864, en la cual se hizo la siguiente declaración. Y ahí está la declaración, uno puede leérsela, vamos a leer solo parte de ellas por el poco tiempo que tenemos. La denominación de cristianos que se hacen llamar adventistas del séptimo día, tomando la Biblia con su regla de fe y practica con unánimes sus puntos de vista, y que sus enseñanzas son contrarias al espíritu y la práctica de la guerra. Por lo tanto, siempre se ha opuesto consensuadamente a portar armas. Y aquí es interesante que ellos no ponen las mismas razones como los seguidores de Ana Bautista y de los menonitas y de ese movimiento de hermanos, sino de los cuáqueros, sino aquí se menciona la ley de Dios como el fundamento de esa decisión. Si hay alguna porción de la Biblia que nosotros como pueblo podemos señalar más que cualquier otro como nuestro credo, es la ley de Dios, 10 mandamientos, que consideramos como la ley suprema. Comparado con los cuáqueros o otros protestantes pacíficos, ellos no participaron en la guerra por el amor de Cristo y por el amor del próximo. Pero ellos no mencionaban esta parte, sino los adventistas sí fundamentaron su fe
basado en el cumplimiento de los mandamientos. Y eso es importante porque después, cambiando de opinión, prácticamente ellos se cambiaron de la idea de cumplir con los mandamientos de Dios. El cuarto de estos mandamientos requiere la cesación de trabajo el séptimo día de la semana, y el sexto prohíbe quitar la vida a ninguno de los cuales, en nuestra opinión, podía observarse mientras cumple servicio militar. Nuestra práctica no ha sido uniformemente consistente con esos principios. Entonces podemos ver que ellos también no pide tanto que participan en otras actividades, sino ellos piden seguir pagando los $300 para sus miembros, porque por alguna razón el gobierno ya quería cerrar esa posibilidad. Bueno, tenemos la respuesta del gobierno vino muy positivamente, por eso es muy importante hacer registrado como organización. Con una declaración de lealtad al gobierno solicitaron ser reconocidos como no combatientes. Terminó que aquel día incluía a los objetores totales por razones de conciencia. Al día siguiente el gobierno de Michigan emitió un comunicado de la siguiente manera: estoy convencido de que la declaración anterior de principios y prácticas de los adventistas del séptimo día es correcta y que tienen derecho a todas las inmunidades garantizadas por la ley, y cualquier se opone de la Constitución conscientemente a portar armas o participar en la guerra. Y así podemos ver después sale otro escrito oficial de parte del gobierno de Michigan que aprueba lo mismo y que le da la opción de trabajar en los hospitales como antes o pagar los $300 para que puede ser excluidos o exonerados de ese recluto obligatorio que si no las otras personas tenían. Podemos ver que un poco más tarde sale algunas más detalles. Eso es en la pantalla en el cuadro blanco. ¿Cuál de los 3 provisiones arbitrarias para ellos preferían los adventistas? Que la práctica general hacia el final de la guerra civil fue el pago de $300. Es evidente a partir de la siguiente declaración de James White, aproximadamente 2 meses y medio antes del final de la guerra. Se dice que el próximo draft tomará alrededor de 1 de cada 3 hombres sin discapacidad sujetos al reclutamiento y reclutamiento, y se supone que se atraerá esta proporción del adventista del séptimo día y decir 1 de cada 3. En este caso, si cada uno ingresará en la tesorería 100, lo mismo sería suficiente para pagar los $300 por todos en el próximo giro. Entonces podemos ver que la opción de trabajar en los hospitales no fue aceptada de parte de los adventistas por esa razón, porque allí están los soldados heridos, les estás ayudando a recuperar su salud para regresar y volver de nuevo en la guerra. Entonces de una u otra manera estás participando en esta misma causa de violencia, de guerra, de matar gente, no directamente en la frente, pero indirectamente estás prácticamente promoviendo, ayudando. Eso no fue aceptado por los adventistas. Preferían
sacrificar cada uno $100, que no fue poco dinero, pero de esa forma se juntaba el dinero para los pobres que no podían pagar su propio. Y eso fue algo revolucionario, porque no tenemos otros movimientos cristianos que se organizaron tan bien para juntar el dinero y pagar a sus miembros y liberarlo de la participación de la guerra. Eso es algo de verdad muy significante, como una colaboración cristiana para los miembros de la iglesia. Llegamos a una parte que vamos a exaltarla más en la próxima presentación, la posición de la iglesia con los miembros, porque sí fueron miembros que creían en la propaganda del gobierno, que eso es una guerra justa, una guerra buena, que liberar a los esclavos. Entonces ellos promovían ir a la guerra. En el principio hasta James White estaba confundido y escribió un artículo que esa guerra es buena y que hay que apoyar y esto. Entonces, después de la visión de hermana White, ya él cambió de posición y pues entendieron qué deben hacer. Pero entonces esos miembros que definitivamente se decidieron de ir a la guerra, ellos fueron excluidos de la iglesia. Y eso no se encuentra fácilmente encontrar en la literatura adventista, pero ya sí lo tenemos aquí y tienen las referencias también. Una de esas personas fue Hiram Bates. La iglesia de Plum River y Green Valley se reunió el 22 de enero en capacidad de negocios y después de la debida deliberación retiraron su compañerismo de Hiram Bates, quien se alistó voluntariamente en el servicio de Estados Unidos, demostrando así que no estaba en armonía con los puntos de vista de los adventistas del séptimo día. Por orden de la iglesia, Solomon Mayre, pastor de Green Valley, Illinois, el 24 de enero de 1865. Es parte del registro de la iglesia, fue excluido este hermano de la iglesia. Un otro es Enoch Hayes, como el alistamiento voluntario al servicio de la guerra. Es contrario de los principios de fe y practica los adventistas del séptimo día, conteniendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No pueden retener en su comunión y aquellos que así se alistan. Por lo tanto, Enoch Hayes fue excluido de la membresía y de la iglesia de Battle Creek por voto unánime de la iglesia de 4 de marzo de 1865. Una cosa interesante es que son diferentes estados, diferentes iglesias. No es que algunos dicen que algunos fueron influenciados, que fueron pocos líderes, pero eso no fue la creencia de la iglesia. Eso es la prueba que fue exactamente lo contrario. Fue una creencia que tomó su tiempo hasta que se establece como una creencia oficial de la iglesia, pero se estableció. Y aquí podemos ver que se juntaban los dineros, se pagaban los $300 para liberar a esos jóvenes de servicio militar, y quien se entregó voluntariamente a un servicio militar fue excluido de la iglesia. Eso podemos ver que es la forma como los protestantes vamos a decir, formaron y mantenieron la creencia de los principios del pacifismo. Igual fue con los cuáqueros y con las otras iglesias. Ellos también excluían
toda la gente que participaban en la guerra. Es interesante ¿sí? esta Entonces es interesante que los adventistas, nosotros no somos los únicos ni somos los primeros. Nosotros heredamos, vamos a decir, las creencias de las iglesias protestantes y, bueno, de las diferentes direcciones como ellos creían y practicaban. Los adventistas quedaron con la revelación que Dios dio a la hermana White, y esa fue la posición que fue ya practicada por los adventistas, ya practicada por todos menonitas, cuáqueres, los Amish también son otra dirección de los menonitas, y todas esas personas practicaban esa creencia, y los adventistas también mantenían esa creencia, y eso fue totalmente defendido por parte del gobierno, porque el gobierno ya tenía una posición positiva con esta creencia, porque desde la formación de este país, Estados Unidos, tenemos esos movimientos protestantes que estaban en favor del pacifismo, y por eso vinieron a Estados Unidos, porque ellos escaparon las persecuciones de Europa, y aquí encontraron un lugar de paz, un lugar de refugio, exactamente como también dice la profecía en Apocalipsis. Muchas gracias, Pastor Petro, es muy interesante, y yo pienso ahora el tiempo se nos fue y seguramente que podíamos hablar mucho más, pero tengo una pregunta ahora, sí. Las personas que están interesados en este material, ¿lo pueden adquirir? Seguro. ¿Es posible Seguro, que ellos sí. lo puedan tener? Sí, y ahí después de cada cita hay también el libro o lugar de internet de donde se consiguió la información, y pueden ir y leer más y informarse más profundo, porque obviamente eso es solo un resumen de todo lo que ha sucedido. Es interesante porque de pronto nosotros hemos escuchado, bueno, los adventistas al comienzo, el movimiento adventista mantuvo los principios de no ir a la guerra, pero ¿de dónde venía? O sea, esta parte de la historia es interesante porque ¿de dónde venían esos principios y cómo fueron creados y cómo están hasta el día de hoy todavía en la Constitución de Estados Unidos? Y como ya hemos visto, no solo los adventistas, movimiento adventista, sino otros grupos como los cuáqueros, los menonitas, esas sociedades de paz que fueron organizándose, mantuvieron los principios bíblicos. Y aunque no lo defendían con la ley de Dios, como sí lo hicieron los adventistas, ya presentándolo, el cuarto mandamiento, el sexto mandamiento, y que es interesante cómo ellos estaban dispuestos a sacrificar todo, aún de no ir ni siquiera a prestar el servicio en el hospitales, sino pagar en lo posible los $300 para que no tuvieran nada que ver con la guerra. Ese es un asunto bastante interesante que nos lleva a considerar los principios originales, la posición original y la posición bíblica que se tomó en aquel entonces para defender la ley de Dios, y cómo ellos tuvieron que escribir al gobierno, ¿no? para que se les tuviera en cuenta, se les respetara esa posición, y cómo tuvieron una respuesta positiva también del gobierno en el sentido de que podían seguir pagando los $300. Ese es un asunto bastante interesante. Me imagino que ya el próximo tema vamos a ampliar un poco más sobre esto. Por ejemplo, hoy día es muy actual. En Ucrania tenemos la guerra porque Rusia invadió Ucrania, y tenemos jóvenes ucranianos que obviamente son sujetos de servicio militar, obligatorio, todos. Sin embargo, nuestro hermano pastor se fue, habló con las autoridades, escribieron los documentos necesarios para liberar a estos jóvenes de la obligación de participar en la guerra, y gracias a Dios lo consiguieron. Que es muy importante seguir estos pasos históricos
y podemos ver que en la misma forma como Dios nos dio la victoria en ese tiempo de la guerra civil en Estados Unidos, así también eso sucede en muchos países. Hasta hoy podemos agradecer a Dios que tenemos ese privilegio de ser miembros de esa iglesia histórica que tiene principios muy antiguos y muy bíblicos, bien fundamentados. Al mismo tiempo podemos ver que ese conocimiento es muy importante, porque vamos a ver que en la Primera, Segunda Guerra Mundial no son solo los adventistas que somos objetores de conciencia en servicio militar. Tenemos otros grupos religiosos y también tenemos grupos que no son religiosos. Por ejemplo, hay un grupo de soldados reclutados de Nueva Zelanda en la Primera Guerra Mundial, que ellos colectivamente rechazaron la participación de la guerra y las armas. Y fueron tratados peor que los religiosos, porque decían, son ustedes religiosos. Dijeron, no somos religiosos, somos humanistas. Y dijeron, pues eso no existe. Entonces le hicieron una tortura enorme. Entonces eso existe, ¿por qué? Porque el ejemplo que los cristianos dieron fue aceptado y formó un eco, una respuesta en la sociedad, y también personas ateístas y personas de otras religiones o sin religión le gustó la posición de punto de vista humanista y fueron convencidos en la buena obra. Y eso es lo bueno, o esa es la misión prácticamente de la iglesia. Muy bien, pero vamos a dejar acá porque la otra semana va a estar bastante interesante, como usted dice, porque la pregunta es, ¿qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? ¿Se mantuvo esos principios? ¿Se confirmó esos principios? Los adventistas y otros movimientos mantuvieron, porque aquí estamos hablando de otros movimientos que habían, y si mantuvieron esos principios. En la Segunda Guerra Mundial, ¿se mantuvo esos principios? ¿Cuál fue la posición de la iglesia? Hubo personas que fueron perseguidas. ¿Por qué? Bueno, todo eso lo vamos a ver en la próxima semana, así de que están invitados, no se la pierdan. Entre 8 días, el próximo martes a la misma hora, estaremos nuevamente con el programa más específicamente a nuestro tiempo. ¿Qué dice la sierva del Señor acerca de las guerras y qué posición debemos tomar actualmente? Entonces, Dios nos ayude. Vamos a finalizar por hoy con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te damos gracias por el gran privilegio que tenemos, ser parte de este movimiento, de esta fe, que tiene la fe de los apóstoles, la fe de Jesús, y tiene la doctrina original bíblica, que no está contra de los seres humanos, no mata, no destruye, sino queremos salvar, si es posible, todos que Dios tiene en su plan de salvar. Danos, Señor, la fe que tenían nuestros pioneros para tener y mantener esa posición hoy, y si es necesario sufrir, Señor, persecución y dificultades, ayúdanos para ser listos para sacrificar todo, pero mantener la pureza y la firmeza del cumplimiento de tus mandamientos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okay, muchas gracias nuevamente, Pastor Petro, por habernos acompañado hoy. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Esperamos que hayan sido bendecidos también con esta parte de la temática, el cristiano y las armas.
Y no olviden, pueden escribirnos, pueden dejar sus comentarios y están invitados para el próximo martes. Y esperamos también el pastor que nos acompañe el próximo martes. Estará con nosotros y estaremos analizando alguna parte muy importante ya en relación más a nuestro tiempo. Amén. Muchas gracias. Señor les bendiga.